Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es viernes, 7:01 de la mañana, 11 grados en la ciudad de Buenos Aires y así arrancamos ¿Dónde estamos? Hoy le damos la bienvenida a Juanjo, que por suerte se sentó a mi izquierda como corresponde. Hola, Juanjo. Hola, buen día, Juli. ¿Cómo estás? Sí, hoy es un día, me senté en un lugar diferente porque Pauli está con una jaqueca. Le mandamos un beso enorme. De la cabeza, pero pobrecita. está muy bien, siempre a mi izquierda. Sí, está porque perfecto. a la derecha no hay nada, ¿entendés? Bien. Es así, siempre a mi izquierda. Okay. Pero a veces queda a la derecha, Juanjo, pobre, queda muy incómodo contra la pared. Claro, porque además está por el cartel. Fue la primera indicación que me dijeron cuando vine acá a la radio alguna vez. Bueno, ahora con ese busito y ese fondo, ahora estoy perfecto. Estás radiante. Mirá qué lindo que estoy. Sí, bien, ¿eh? sí. Facha total. Me gustan tus rombos. Sí, me lo han dicho, pero viste que cuando lo usas mucho al suéter ya se quema, entonces hay que usarlo poco. Es medio de college, es escolar. Sí, es retro. Es retro. ¿Se usaba en que en los 80 esto? Ponele, sí, 70s. En los colegios, claro, algunos colegios privados, así, por esos colores... son como pastel, sí, salvo el borrabino, lo demás es pastel. Borrabino, ese era el color, que es un color bordeaux. El color del vino. Bien. Malbec, color Malbec te tiran. Bueno, tenemos para arrancar un mini debate, porque la primera noticia del día, que tuvo que ver con algo que ocurrió ayer, fue que el presidente de la Nación, y lo habíamos anticipado, fue a dar una charla, él le llama foro, a la escuela Hort, que es en la sede de Yatay 240 Almagro. En principio se pensaba que se iba a hacer en una sede más grande, en la que está el Libertador, pero por un tema de seguridad se eligió hacerlo en esta sede. La institución se sometió a medidas estrictas de seguridad con un despliegue y avance de casa militar. Esto es obvio, cuando el presidente se mueve a algún lugar, sobre todo cuando es cerrado y hay mucha gente, siempre hay medidas de seguridad extremas. ¿Por qué? Porque tienen que asegurarse de que no haya ningún incidente. Por la seguridad del lugar, de las personas que están, pero también por la seguridad del presidente. Javier Milei fue criticado en las redes sociales, para variar, pero en este caso creo que algunos de los padres tienen un punto. Javier Milei fue criticado por abuchear al periodismo en público y hablar de política partidaria en un colegio secundario. Al terminar se tomó el tiempo para sacarse selfies con los chicos y todo lo que ya sabemos que pasa. Dijo, entre otras cosas, los valores del judaísmo son determinantes en la construcción de las políticas públicas que implementa este gobierno. Dijo esto porque estaba en un colegio de orientación judía. Y además dijo, nos basamos en un conjunto de valores que no son negociables. La ética y la moral, el respeto por los derechos naturales, así como el coraje y la templanza para elegir bien y bancarse las consecuencias, construyen y constituyen principios fundamentales a la hora de definir las políticas públicas. ¿Hasta ahí? Nada que decir. Nada. ¿No? ¿Algún remate? ¿Algo? No. No. Hasta ahí parecería todo muy protocolar. Sin embargo, en algún momento del pasaje del discurso del presidente se refirió al capitalismo como el bien y al marxismo como el mal, casi como diabólico. Y también usó algunos pasajes bíblicos donde representaba figuras que les daba connotación negativa respecto de otras que le daban connotación positiva. Y bueno, y ahí empezó el debate respecto de si debería o no haber dicho esto. Vamos a escucharlo, un corte de lo que dijo y lo debatimos. Nuestros adversarios políticos, estoy siendo generoso porque la realidad es que cuando uno ve lo que hacen, llamarlos adversarios es darle una estatura moral que no tienen. Igual, por más sucios que sean, eso no justifica que nosotros tengamos que jugar sucio. Por eso recientemente se filtró una frase mía que dice, al populismo no se le gana con más populismo. Al populismo se le gana haciendo las cosas bien. Digo, porque en los últimos días, meses, hemos tenido cierta presión para modificar el rumbo y ser más laxos. Y eso, al margen que si uno hace un buen análisis económico terminaría mal, aun cuando terminara bien, sería un contrasentido pretender ganarle el populismo haciendo populismo. Bueno, este fue un corte, uno de los tantos que hay dando vueltas en las redes sociales, y esto
no este corte, pero en otros, como por ejemplo, cuando menciona el periodismo, hubo un cierto mínimo abucheo de un grupo de chicos que estaba sentado en la primera fila, y él incentiva a que se aplauda eso y dice, si lo hacen más fuerte, se lo celebro. Claro. Entonces ahí todo el escenario, o todo el auditorio, mejor dicho, celebró esa propuesta del presidente, y entonces ahí él celebró que abuchearan al periodismo, entre otras cosas. Entonces empiezan los debates en las redes sociales. ¿Por qué? Porque muchos de los padres que no estaban a favor de que el presidente haya ido a dar una charla a sus hijos que son alumnos del colegio, dijeron, los está adoctrinando. Y mi pregunta es, ¿realmente una charla de un presidente que habla públicamente de esta manera en todas partes, que fue invitado por el colegio privado y que el colegio le dio la opción a los padres de enviar o no a sus hijos a la charla, ¿es un adoctrinamiento? Claro, no. Comparto, para mí, si vos estás en desacuerdo, no tenés que enviar a tu hijo porque evitás que presencie algo que vos crees que no tiene que escuchar. Sí. Sí, también esta frase de ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Para frasearlo y hacerlo un poco en broma, sabemos cómo es Milei. Entonces conocemos su temperamento, su forma de dirigirse, y no va a cambiarlo porque esté en un colegio, porque si lo hace en cualquier lugar en el mundo, naturalmente esa es su expresión y lo va a hacer. Entonces, vos sabés a qué te exponés si tu hijo va a estar ahí en el colegio, si vos creés que lo que dice no es correcto, no está bien o no querés que lo escuche. Después, sí, también por parte de Milei, ni siquiera tiene que dejar pasar si alguien hace un comentario, porque también son adolescentes. Sí. No significa que no sean personas inteligentes, que puedan tener un mejor pensamiento crítico de cualquier otro individuo que esté en un medio, por ejemplo. O claro, pero no, capaz no era mayor. El momento de hablar de ese tipo de cosas que son de campaña electoral. Sí, y además son chicos, entonces muchas veces pasa. En el colegio, todos fuimos al colegio, en el colegio a veces hay situaciones irreverentes que tienen que ver por la irreverencia misma. Ni siquiera hay un factor particular que despierte que el chico tenga una actitud distinta o reaccione de alguna u otra manera. Cuiden a esos chicos, ¿eh? Sí, claro. Por supuesto que los cuidamos, pero también es cierto que muchos de esos chicos que por ahí abuchearon al periodismo, para poner un ejemplo, ¿no? Sí. No tienen ni idea de a qué se está refiriendo, o capaz que no leen ni el diario. Entonces, está bien, les está dando un mensaje que es negativo para la sociedad, sí, pero también deben tener, así como estas charlas en el sentido contrario. No creo que el colegio sea tan sesgado de darle solamente una charla del presidente con esta mirada y no de otras. Sí, igualmente este tipo de colegios, porque tengo amigos que han estudiado ahí y conozco muchas personas, son colegios son muy fuertes desde el punto de vista de la educación, y los chicos están muy preparados. No son, en general, no es un colegio común y corriente, por llamarlo de alguna manera. Claro, como que se preocupan mucho por el contenido. Muchísimo. Bueno, yo sabés que ayer hablé con dos colegas, uno de los cuales los dos mandan a sus hijos al colegio, y les pregunté si estaban del lado de los padres que estaban enojados con el colegio y estaban haciendo un reclamo no formal, un reclamo público, o estaban del lado de los padres que, por ejemplo, querían que fuera el presidente. En los dos casos me dijeron, mira, para mí no es adoctrinamiento, porque el adoctrinamiento sería algo así como el presidente dice una cosa y en este caso y se podría convertir en un profesor convencional en el que va sucesivamente a dar este tipo de charlas y no deja que nadie se manifieste en contra. El adoctrinamiento es justamente cuando a vos no te permiten pensar diferente y todo el contenido que te dan es en una misma línea. Y esto pasa en muchas universidades públicas del país y no se critica. Entonces, no sé, me parece que un debate como que sacado de la galera. Si el colegio hubiera querido también evitar este tipo de situación, podría haber hecho que la actividad fuera extracurricular. Sí, y también podría haber sido una solución para no entrar en el conflicto. Pero tal vez lo vieron también así y no creo que esté mal. Juli, si te parece, los oyentes pueden comunicarse en todo el mundo con Now por 979.com, now.com, al WhatsApp al 1180 600 En televisión nos ven por el canal 85 de Flow. Está la aplicación para Android y iOS. Y también nos pueden seguir en todas las redes, @979now. Opinen sobre este tema. Nos interesa saber qué es lo que piensan con respecto a la llegada de Milei al Colegio Hort y la preocupación de algunos padres que hicieron un chat, o el chat de papis que existe, y que ahí manifestaron su malestar con respecto a la presencia del presidente, y además también algunos que estaban a favor de que el presidente dé una charla en el colegio. Muy buen resumen, gracias, Juanjo. Ahora sí tenemos que saber cómo está la calle, porque hoy es viernes y los viernes en general es más tranquilo, pero siempre hay incidentes de tránsito. Romina Wiener, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juli. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Ni te digo el mío.
El mío está chocho. Sí. El de todos, te diría. Bueno, es una mañana que arranca con bancos de niebla en distintos puntos, Sí. en rutas nacionales 7, 8, 9 y además en los accesos a Capital Federal, con lo cual hay que transitar con muchísima precaución. Así que mucha precaución en los accesos a Capital Federal por la presencia de bancos de niebla. Además, se va cargando lo que es Panamericana, está bien fuerte, intensa, entre 197 y 202. Hay menos tránsito, eso ya lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, que los viernes hay menos vehículos que ingresan a la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo ocurre en acceso oeste, donde hay un tránsito con retrasos a la altura del Hospital Posadas para bajar a la autopista Perito Moreno, intensa la autopista Richeri y ya se ven demoras en Delepiane. Es lo que estamos viendo también los viernes, que las demoras en las autopistas urbanas comienzan antes que el resto de los días de la semana. Así que ese es otro dato a tener en cuenta. Se produjo un choque fuerte en el barrio de Saavedra, una colisión frontal entre dos vehículos, esto es en Balbín y Ugarte. Ahí la circulación está reducida, estuvo trabajando el SAME para asistir a las personas heridas, el tránsito está reducido, así que mucha precaución y además atentos los usuarios del tren Belgrano Sur, ramal Marinos, está operando con demoras y en este caso es por la presencia de bancos de niebla, o sea, la niebla está haciendo que haya demoras en el sistema de trenes, en este caso Tren Belgrano Sur, así que a transitar con muchísima precaución. Esta es la principal info a tener en cuenta, los subtes están operando todos a horario, lo mismo ocurre con el premetro, Juli. Bien, excelente. ¿Sabes que estoy viendo en pantalla algo que ocurrió la madrugada? Un choque frontal entre dos autos. Uno de los autos cruzó de carril e impactó contra el otro de forma intempestiva. Sí. ¿Sabías de ese evento? Sí, Juli, es el de Avenida Balbín en el barrio de Saavedra. Es el choque que se dio de la madrugada y que Sam estuvo asistiendo. Dios. Y que dejó a personas heridas. Sí, son choques muy fuertes, Juli. Viste que los viernes decimos que hay menos tránsito. Bueno, todo se concentra a la noche, claro. Sí, los impactos son más violentos porque tienen mucha más velocidad y también siempre está la mezcla del consumo de alcohol. Claro. Sí. Entonces, viste, los que salen los jueves, la madrugada del jueves para el viernes, el after office. Se extendió el fin de semana, ahora se empieza a salir el jueves. Sí, sobre todo en Cava, no sé qué pasa en el interior, pero en Cava es tremendo, todo el mundo sale el jueves. Sí. Sí, se estila mucho eso, que después muchos de los que salen de trabajar se suele decir el famoso after office. El after office, claro. Claro, exactamente. Y bueno, salen, beben alcohol, claro. Que eso no sería el inconveniente es subirse después a los vehículos y salir a conducir, y son los desastres estos que se producen y que estamos viendo. Este fue un choque fuertísimo, muy fuerte. Que estuvo también con la presencia de SAME, de bomberos, 2 personas estuvieron atrapadas, ahí tuvieron que trabajar los bomberos para poder rescatarlos y sacarlos del interior del vehículo. Sí, después fueron derivados al hospital Pirovano. Destrozados, destrozados. Había humo en uno de los capot, inclusive. Claro, sí. Son choques muy fuertes. Este es Balbín entre Pedro Rivera y Manuel Ugarte. Es Balbín al 2700, como le decía, en el barrio de Saavedra. Y la circulación todavía sigue reducida. Bien, muchas gracias, Romy. Nos reencontramos en breve. Un besito, Juli. Chau. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now. 97.9. Nos están llegando mensajes en el canal de YouTube. En un ratito los vamos a leer, pero vamos con la agenda del día porque es extensa. El Tesoro logró renovar el 95% de los vencimientos, casi el 100%. Esto significa que el Tesoro se da cuenta que la base monetaria está corta y dejó una parte de lo que no roleó, de lo que no dejó dentro de la deuda para que circule en la economía. Esto significa la licitación de deuda dejó una expansión de 500.000 millones de pesos
que el Tesoro necesita para hacer circular, pagará con depósitos que tiene en la cuenta concentrada en el Banco Central. El resultado estuvo dentro del pronóstico, un rollover de menos del 100%, pero que iba en la línea con los analistas. Hubo baja suscripción de las LELINK en octubre, dado que vencen 2.600 millones de ese mismo instrumento en agosto. Además, el gobierno espera 7.737 millones en inversiones hasta fines de 2027 dentro del programa RIGI. Los proyectos van desde yacimientos de litio y cobre hasta un complejo de licuefacción. Hay 25 proyectos más que en total suman 110.800 millones de dólares que están pendientes de aprobación y probablemente antes de que termine el mandato de Javier Milei haya más aprobaciones e implique más ingresos de divisas. Ayer el jefe de gabinete, Diego Santilli, se reunió en la Casa Rosada con los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, con Maximiliano Puyaro, de Santa Fe, y con Martín Yarlora, de Córdoba. ¿Cuál fue el diálogo? El objetivo, dialogar sobre temas de trabajo conjunto entre el gobierno y las provincias de la región centro. Conversaron sobre desafíos de la región, proyectos relacionados con la red vial. Esto tiene que ver con qué pasa con las rutas, quién se va a hacer cargo de las reformas y refacciones, la situación de los grandes usuarios industriales de la energía eléctrica por las grandes tarifas que están recibiendo sobre todo las pymes de los cordones industriales de estas ciudades y el régimen de zonas frías. A ver cómo va a votar cada una de estas provincias en caso de que se abra nuevamente el debate en el Senado. Dicho esto, también tuvieron sobre la mesa el tema de la llegada del Niño, que puede ser intempestiva justamente en esta región, cosa de la que ya se habló cuando fueron al Norte Grande. Este es un tema que el gobierno sigue de cerca, así como lo hace cada uno de los distritos. El gobierno además volvió a reunirse con miembros del PRO en Casa Rosada, ayer a las 17 horas. El objetivo es afianzar la relación preelectoral. Karina Milei no estuvo presente, pero estuvo el jefe de gabinete y reunió en la mesa de diálogo que habían creado tanto Karina Milei como Mauricio Macri a los integrantes del PRO por un lado y de la Libertad Avanza por otro, para ponerse de acuerdo cómo siguen de ahora en más hasta octubre del 2027. Ayer el Senado finalmente votó y aprobó 67 pliegos judiciales y retomó el debate por la eliminación de las PASO. Patricia Bullrich salió a decir que este va a ser un tema de agenda en comisión para la próxima semana y seguramente llegue antes de que termine septiembre al recinto. El consumo de los hogares subió 2% interanual en julio, 0,9% frente a junio, según la Cámara Argentina de Comercio. Este es un buen dato, teniendo en cuenta que las consultoras de consumo venían dando datos negativos en el año. Y parte del rebote se explica por el tramo final del Mundial y por el mayor gasto en salidas, compra de indumentaria y recreación durante las vacaciones de invierno. Solamente en indumentaria creció interanual 13% y en recreación 9%. Estos son datos relevados por la Cámara Argentina de Comercio. Y por último, tenemos un dato récord de la producción de petróleo. Argentina llegó a los 916.000 barriles diarios de exportación por más de 5.700 millones de dólares. La extracción de crudo creció 17% año contra año e impulsó las exportaciones del sector a más de 5.700 millones en los primeros 7 meses de 2026. 97.9 Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Eso queremos saber todos, no solamente hoy viernes, sino sábado y domingo, en el AMBA al menos. Ezequiel Marcusi, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para todos, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, yo les voy a decir que tengo buenas noticias, excelentes noticias para los que se quedan en Buenos Aires y alrededores. Sí, al fin alguien que nos trae buenas noticias, Juanjo. Qué bien, Ezequiel, ¿eh? ¿No querés venirte acá? Tenemos un lugar. Sí. Bueno, ahí voy. Dale. Esperen un ratito. Si no llego, sigan nomás. Sos malo, ¿eh? No vas a dejar esa fauna natural por este estudio. No. Mirá que acá te lo recreamos. Mirá las plantas que tenemos de fondo. Claro. Sí. Un poquito más verde, lo veo más verde que acá, en esta época del año. Pero bueno, bien, igual está re lindo. Pero bueno, yo les voy a contar que hoy ya vamos a tener buenas condiciones. Hoy considero con bastante nubosidad, pero la máxima que va a rondar unos 17, 18 grados. Va a estar linda la tarde, viento del sector este, y ya hoy no habría precipitaciones. No va a haber precipitaciones.
Y lo que sí, como decía Romy, bueno, hay algo de neblina, bancos de niebla todavía en la mañana, pero esto va disipando de a poco. Sábado y domingo, menos nubosidad, sobre todo mañana sábado. Mañana sábado, decirlo, algo nublado durante la jornada, tal vez aparezcan las nubes más durante la tarde, pero también muy buenas condiciones, una mañana fresca, 8 o 9 grados la mínima, la máxima unos 17, 18, y muy parecido el domingo, aunque con un poquito más de nubosidad, pero igual el sol va a estar presente. Y esto se va a extender hasta el lunes inclusive. Hasta el lunes, por lo menos, vamos a tener esta serie de días muy agradables, con buenas condiciones, y el martes ahí recién aparecería alguna precipitación hacia el final de la jornada, pero falta bastante todavía para eso, se puede modificar. Donde sí hay condiciones más complicadas es en todo lo que es norte de Entre Ríos, este de Santa Fe, sur de Corrientes. Ahora particularmente sobre el sur de Corrientes hay tormentas muy fuertes con granizos, se ve en imágenes de radar, realmente hay varias tormentas ahí moviéndose que particularmente se están acercando hacia la zona de Mercedes. Pero bueno, es la zona a observar hoy porque ahí realmente hay tormentas muy fuertes ya en este momento. Bueno, ¿cómo está el tema del ranking de temperaturas? Ahí está. Es lo que nos gusta a nosotros, ¿viste? Formosa, sí, está ordenado hoy. Formosa, 24 grados y medio. ¡Uah! Verano. Hace calor. ¿Viste? Sí. Bueno, ayer en todo lo que es Formosa y Salta superaron los 35 grados. No. Fue algo Gente bañándose en el agua. Qué claro, hermoso. otro mundo. Un microclima. Otro planeta, parece, sí. Y por otro lado, el extremo sur argentino, con una térmica de un poquito más abajo de 5 grados bajo cero en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Así que hoy Estamos bien. lo lógico que uno tendería a pensar. Sí. Claro, la Así lógica bueno, dice así que en el estamos. sur está el frío, en el norte está el calor. Sí, Bien. Sí, señora. Qué inteligentes que somos. Exactamente. Sí. Perfecto. Bueno, y la última información es que sobre el noroeste del país hoy va a persistir también alertas por viento intenso en cordillera, van a continuar algunas nevadas en todo lo que es Cuyo, sobre todo en la provincia de Mendoza, Mendoza y San Juan, y también algunas nevadas sobre zona cordillerana de Neuquén y oeste de Río Negro. Pero Bien. nos olvidamos de la lluvia al fin de semana, que es lo más importante. Sí, el fin de semana que viene, porque este no va a haber. Por eso nos olvidamos. Nos olvidamos y este fin de semana sale asado en lo de Juanjo. Excelente. Gran noticia. Vamos, Juanjo. Te avisamos Sí, con tiempo bien, si podés venir. Juanjo. Siempre está contento. Dale, perfecto. Ahí me sumo. Gracias, sí, ahí ese. no fallo. Venga. Gracias. Abrazo. Chao. Gracias, ese. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. Tenemos algunos mensajes de nuestra audiencia que nos está escribiendo por Sí. YouTube. Por YouTube, sobre todo, que siempre están ahí en el chat. Gracias por comunicarse, por estar ahí con nosotros. Dice Ale, de ninguna manera el presidente estaba adoctrinando nada, su estilo es así. Antonio dice, si el presidente se hubiera quedado parado sin decir una sola palabra, lo hubieran criticado igual. Puede ser, en sí, fin. puede ser. Hola Juli, el Javo es así, ¿de qué iba a hablar entonces? Además de que siempre lo vienen picanteando de parte de los periodistas y es normal que en cada micrófono diga lo que piensa. Y la extrañan a Paula también, nos Sí, dicen en San el mensaje. Antonio lo de la estrella de Paula. Le mandamos un mensaje a Paula, nosotros también la Paula extrañamos, vuelve el Paulita. lunes, pero va a estar como nueva. Renovada, como corresponde. Necesitaba el descanso. Otra colombiana. Bien, Juanjo, contame en resumen este tema que estuviste investigando durante el día de ayer. Me dijiste, mañana te lo cuento en vivo. Súper interesante. Un informe global de Redian e Ipsos para Argentina. Mira esto, 8 de cada 10 argentinos quiere viajar en 2026. ¿Sí? Pero yo creo que sí, le preguntamos a los argentinos, todos quieren viajar, Claro. pero algunos se dan cuenta que no pueden. Por eso, porque ajusta la frecuencia. Acá están los 3 puntos clave que lo que vamos a desarrollar. Mira, quieren viajar pero no pueden tanto. El 81% de los argentinos quiere viajar en 2026, pero solo el 43% hace un viaje al año y apenas el 25% hace 2. Es lo que se llama un consumo racionalizado. Mira. Las 3 razones para no viajar son, obviamente, costos,
priorizar ahorro y postergar las vacaciones. Claro. Y el viaje queda segundo en el presupuesto familiar. Y el sector Segundo. financiero, segundo. Bueno, bien. Y el sector financiero lo que hace con esto, según este estudio que decíamos de Ipsos, marca que los bancos, los fintechs y las tarjetas tienen ahí una oportunidad para meter los seguros y las asistencias al viajero dentro de sus productos. Está muy bien eso. Vos sabés que el otro día estaba tratando de encontrar, cuando vi ese informe, otro Sí. para agregarte que no encontré, Ok. que es de hace un tiempo, que explicaba por qué los argentinos somos tan fanáticos de viajar al exterior. Claro. Viste que una cierta clase social o una parte de la población, que podríamos decir que puede ser el 25%, Sí, no necesariamente alta. no necesariamente clase alta, Claro. tiende a pensar o a ilusionarse con hacer un viaje al exterior. Puede ser de países, en países limítrofes, puede ser Europa, puede ser Estados Unidos o incluso a lugares exóticos. Termina en Punta Cana. No, bueno, también hay a Punta Cana, porque de hecho nosotros tenemos vuelos charter. Claro. Dicho esto, vos sabés que esto empezó en los 90 con el 1 a 1. Ah. ¿Por qué? Porque antes también se viajaba, pero no con tanta frecuencia. En el 1 a 1, no solamente por la posibilidad de usar el tipo de cambio como una moneda a favor, Argentina era una moneda fuerte, tenía una moneda fuerte respecto a los otros países del mundo, no solamente de la región, y con eso vos tenías la posibilidad de cobrar un sueldo medianamente normal, tendiendo a el piso de lo que cobraban incluso en países como en Europa y Estados Unidos, pero con eso vos te alcanzaba para viajar. Claro. ¿Por qué? Porque tenías casi como si compraras dólares. Sí. Era el 1 a 1. Tu poder de compra era tan alto como cobrar en Estados Y Unidos. después no dolía tanto, digamos, ese costo. Bueno, dicho esto, en ese momento empezamos a tener más rutas aéreas a lugares donde antes no llegábamos. Claro. Entonces, esa dinámica que se empezó a dar en los 90 se volvió algo idiosincrático. Y después del 2001, a pesar de la crisis, quienes habían ahorrado nunca dejaron de viajar. Incluso hoy hay personas que quizás no tienen el mejor salario o el salario que quisieran tener, pero al tener ahorros se dan los gustos cuando deciden tomar la decisión, o valga la redundancia, o toman la decisión de hacer un viaje al exterior. Claro. Pero está bien, porque hay veces, por ejemplo, yo este año no viajé a ningún lado ni me voy de vacaciones por cuestiones laborales. Entonces este año yo ahorré el gasto de mis vacaciones. Lo puedes utilizar el año que viene. El año que viene, pero entonces puedes ya... hacer 2 el año que viene. Bueno, sí, vamos a ver cómo me va, ¿no? Pero más que nada, en mi caso es por tiempo, pero en otros Claro. casos tiene que ver con el presupuesto. Y te agrego estos datos chiquitos. Mira, el 77% viaja al menos una vez al año por ocio y el 25% hace 2 viajes, que es lo que estabas diciendo recién. Claro. Seguridad y contexto que impactan. El 46% planea viajar al exterior, el 27% lo hará fuera del país durante el verano. Claro, porque hay gente que se guarda las vacaciones solo para el verano. Que es un clásico acá en Y Argentina. ojo, viajar en el verano está buenísimo, pero es más caro. Es más caro también. Entonces gastás más. Y priorizan destinos conocidos y seguros. Los destinos más visitados son Brasil, 32%, Chile, 11%, España, 8%. ¿Qué es lo que miran a elegir? Clima, familiaridad, visitar familia, riesgo de conflicto, terrorismo, desastre natural. Bien, claro. Hay que evitar, por ejemplo, zonas de conflicto como Medio Oriente o Europa vinculado a Medio Oriente y lugares donde pueda haber sismos. Claro. O en el sudeste asiático donde hay monzones. Sí, o ahora, por ejemplo, con lo que pasó en Venezuela o Sí. Colombia, son también factores que hacen que no viajes ahí. Mirá lo que pasa con la inteligencia artificial, Julia. El 70% usa la IA para búsquedas y consultas. El 25% la usa para planificar viajes o reservar. El 43% estaría dispuesto a usar la IA para organizar las vacaciones. Pero prefiere la interacción humana y desconfían muchas veces de la info de la IA también. Mirá vos. Bueno, conozco gente que ha hecho la ruta entera de un viaje de un mes, todo con inteligencia Todo con- artificial. claro, sí, porque- Que le da el calendario, le da los lugares donde tiene que ir Sí. y la inteligencia se los ordena y le dice Y hasta- cuántos días se tiene que quedar en cada lugar. Y hasta por clima te lo puedo ver. Todas estas dudas las puedes disipar ahí. Y lo último, ¿cómo viajan los argentinos? El 71% viaja con la familia, el 60% elige avión por ser más conveniente, el 57% se aloja en hoteles o resorts y la duración promedio de las vacaciones es 1,6 semanas. Y la planificación es entre 15 días y 6 meses antes. Excelente. Gracias, Juanjo, por el informe. favor. Tengo 2 noticias antes de ir a la pausa. Mercados. Ayer fue un buen día para el mundo, no tan bueno para la Argentina. El riesgo país bajó algo, quedó cerca de los 500 puntos básicos. Los índices en Wall Street subieron promedio 1,6 por el salto que pegó Nvidia. Ayer Nvidia salió con un balance, con una presentación de resultados impresionante, superó las expectativas de los analistas y hizo que la acción subiera casi 9%. El Merval bajó 0,9 tras 5 subas seguidas. No fue dramático, pero bajó al fin.
El Banco Central compró 93 millones de dólares de reservas, la mayor compra del mes acumulada, y tienen 14.000 en lo que va del año. Digo bien, en 2026 ya compraron 14.000 millones de dólares. Las reservas brutas volvieron a los niveles de los 51.000 millones de dólares y se espera que para el año 2027, a mitad de año, probablemente las reservas estén cerca de los 60.000 millones de dólares. Now. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. No podés, García, no podés tener la casa así. Si con el Ciudad tenés un préstamo personal para remodelación de vivienda, descarga la app, hacete cliente y disfrutá, crack. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Propuesta de préstamos personales ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Quick 30 99 90 308 3 Florida 13 2005. Cada oferta vigente desde el 19 del 6 del 2026 hasta el 31 del 12 de 2026. Sujeto a evaluación de edilicia, producto de cartera de consumo. Para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta banco.ciudad.com.ar. ¿Mantener el ritmo de la mañana hasta la noche te cuesta? Recomiendo Crealib. Su fórmula con creatina monohidrato contribuye a darte claridad mental, enfoque y un cuerpo que acompañe tu ritmo. Encontrá Crealib de Laboratorio ENA en tu farmacia. Dr. Aldo Isurriaga, matrícula número 17688. Esta opinión no constituye una recomendación médica individual. Suplenta dietas insuficientes. Consulta a su médico y o farmacéutico. Crealib.com.ar. La batería es William. Mi batería es William. No hagas las compras sin tu 365. Recordá que todos los lunes y jueves tenés un 15% de descuento sin tope en el total de tu compra en Jumbo y Disco en sucursales y tienda online. Y si abonás con Sencope y Crédito, tenés un 5% extra. Hacé rendir tu plata todas las semanas con 365. Ver bases y condiciones en 365.com.ar. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La inflación estimada de consultoras privadas contradice la percepción de la sociedad respecto de lo que todo el mundo percibe en su bolsillo. La última encuesta de expectativas de inflación que acaba de salir del horno de la Universidad Torcuato Di Tella reveló que para los próximos 30 días la sociedad espera una tasa de inflación mensual de 3,6%. Sin embargo, las consultoras privadas, incluso hasta las más pesimistas, proyectan datos que van y están cerca del 1,6%. La diferencia que van a ver publicada en el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado en el próximo informe del Banco Central, muestra el optimismo de las consultoras mirando los datos de las canastas que arman en base a cómo se mide el IPC en el INDEC respecto a la percepción de la calle de todos aquellos que fueron encuestados por este informe que presentó Di Tella ayer. El informe explica que la respuesta de los encuestados sugiere que hay un contexto de mucha incertidumbre de corto plazo. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué para la población la inflación es mucho más alta que en los datos reales? Esto se explica fácil. La medición de las consultoras está basada en la emulación de un IPC, es decir, toman la canasta que hace el INDEC y tratan de emularla lo mejor que pueden. Toman precios online y los relevan prácticamente todos los días. Durante un mes hacen un promedio de los datos de cada categoría y de ahí sale la inflación promedio para cada una de las consultoras que se anima a dar un pronóstico sobre esa tasa. En ese conjunto de bienes y servicios hay un principal ingrediente, un peso que pondera más los alimentos que los servicios. Así se forma la canasta del INDEC. Sin embargo, para las familias, sobre todo las familias de clase media y alta, el peso de los alimentos no tiene tanta ponderación en el gasto mensual. Tiene más ponderación otro tipo de gastos y consumos como son los servicios. Y ahí entramos en el detalle. ¿Qué pagan las familias de clase media que ven que la inflación es más alta que lo que da el resultado del INDEC? Prepagas, las tarifas con aumentos porque ya no tienen subsidio, combustibles como la nafta, seguros, colegios privados, seguridad privada, contratación de personal, y todo eso tiene una actualización indexada por encima de la inflación. Entonces, cuando se le pregunta a una persona que mira su metro cuadrado, va a responder en función del gasto que tiene en su bolsillo y no del gasto que prevé que va a tener el promedio del barrio, del promedio de la ciudad o el promedio de la población. Por eso, para la clase baja, que los alimentos no suban
es una bendición, porque si le preguntamos lo mismo a una persona de clase baja respecto de la inflación, va a sentir que la inflación no sube tan drásticamente como si le pasa a la clase media y la clase alta. En definitiva, la inflación se mide de todas maneras igual en todos lados, pero la percepción de inflación es diferente según el nivel en el que ocupa cada persona la pirámide socioeconómica. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. 39 minutos pasaron de las 7 de la mañana y tenemos algunos títulos internacionales a esta hora. Si miramos el diario Al Jazeera y miramos las noticias que llegan desde la BBC, nos enteramos que la cifra de muertos por las inundaciones de Nepal y Tíbet superan los 470 muertos. Es terrible. El colapso glaciar en los Himalayas decantó una avalancha de inundaciones devastadoras y este es el saldo negativo que le deja a
en este caso Nepal y Tíbet. En Estados Unidos negocian adquisición de una participación de campos petroleros venezolanos, dice Bloomberg a esta hora. Funcionarios e inversores norteamericanos avanzan con un acuerdo clave para asegurarse su presencia en los yacimientos energéticos estratégicos dentro de Venezuela. Y por último, New York Times dice que Trump afirma una orden ejecutiva que prohíbe equipamiento extranjero en la red eléctrica de los Estados Unidos. Esto viene a cuento de la relación que tiene con Canadá, de la dependencia eléctrica que tiene con Canadá y de la pelea que está manteniendo en este momento con su país vecino, que es miembro del ALCA. 7:40 de la mañana, y ahora vamos a seguir con un tema que no es de agenda, pero que nos importa, porque la industria del gaming en la Argentina pasa desapercibida, pero es un gran exportador de producto y de servicios. Genera casi como 10.000 millones de dólares dentro de la economía del conocimiento. Definitivamente. Yo lo conocía como gaming, después vos me metiste un poco en el tema comentándolo, porque lo hemos hablado mucho acá. Mañana además es el Día Internacional del Gaming y el 85% de lo que compramos se vende online. Mirá vos. Esto es interesante también para saber. Cambió el formato, acordate de GameStop, que era una tienda de cadena en los Estados Unidos, que hay una película al respecto. Es todavía una empresa que existe, que cotiza en el mercado de capitales, pero en un momento se creyó que quebraba, así como lo hizo Kodak, que iba a desaparecer. Bueno, sigue existiendo, vende merchandising, pero en su momento se compraban los discos analógicos para usar en las consolas de videojuegos. Ahora todo se descarga. Sí. Y también se vende así, naturalmente. Según Nielsen, entre enero y julio de 2026, las consolas siguen liderando y explican que el 44% de la facturación del gaming en Argentina. Pero este mercado ya no es solo de consolas, lo que decías recién, notebooks y monitores. También pesan fuerte otros temas. Mira, 8 de cada 10 productos gaming se venden por internet, lo que decíamos recién. El canal online ya concentra el 85% de las unidades y el 71% de la facturación. Wow. O sea, ya se expandió de tal manera que las notebooks representan el 19% de la facturación y los monitores el 11%. A eso hay que sumarle teclados, auriculares y mouse, que siguen vendiendo muchísimo en volumen porque además son productos mucho más económicos. Según Brenda Marengo de Nielsen, dice, el gaming dejó de ser solo consolas y hoy es un ecosistema completo. O sea, ya no alcanza con la Play, ahora es consola, notebook gamer, monitor, auricular y todo, absolutamente todo te llega por Mercado Libre. Ahí está, mirá. Bien, ¿Vos jugás a los videojuegos? Yo no. No, yo tampoco. Pero porque no entiendo demasiado. Jugaba cuando era más chico, ahora no entiendo los juegos. Se juega mucho online igual. Sí, no, hay gente grande y fanática, yo no lo entiendo tampoco. Hasta la madrugada, ¿eh? No, me parece una pérdida de tiempo absoluta, pero le pido disculpas a los fanáticos. No, pero lo que pasa es que para mí es un mundo que uno no lo puede entender. Porque también en algún momento yo estaba enojado con eso y decía, no puede ser que estés hasta las 5 de la mañana jugando. ¿A quién le decías eso? A gente que tiene mi edad. 50 años. Pensé que a tu hijo. No. Bueno, él juega Roblox, que también es un juego. Sí, es un juego muy conocido. ¿Pero juega mucho? Bastante. Ahí tenés el otro debate respecto de las redes sociales. Roblox es un problema para la mayoría de los padres que tienen hijos chiquitos, porque además él tiene un conocimiento sobre el tema y ayer me estaba explicando que estaba construyendo una ciudad y que le habían puesto 100 me gusta. Mirá. Y tiene 8 años. Claro, y vos decís. Pero no estoy diciendo que sea un genio, digo que está dentro de un mundo. ¿Qué monstruo estoy creando? Sí, está cooptado ahí, de verdad. Bueno, entonces. Complicado. Si comparamos con 2025, el gaming en Argentina no para de crecer. Julio, el año pasado la industria movió 1.780 millones de dólares y ya teníamos 26 millones de gamers. Mirá. En 2026 lo que vemos es la consolidación. Las consolas siguen siendo el 44% de la facturación, pero ahora el 85% de todo se compra online. Y el hardware, la parte de afuera gamer, ya superaba los 1.130 millones de dólares el año pasado. Conclusión, más gente jugando, más cosas para comprar, pero todo, absolutamente todo, como decíamos, llega por Mercado Libre. Excelente, gran resumen. Además, tenemos noticias que llegan del norte porque la minera surcoreana POSCO, que no muchas personas conocen, es una minera que ya está con presencia en la Argentina, consiguió 700 millones de dólares para extraer litio en el Salar del Hombre Muerto en Salta y Catamarca, a través de financiamiento del BID Invest, que es el Banco de Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo.
el brazo de la inversión privada que tiene este banco, que no solamente presta a países para desarrollo humanitario o desarrollo social, económico, sino también que le presta a las empresas para desarrollo de infraestructura y en este caso de minería. Este banco va a respaldar la expansión del proyecto Sal de Oro, así se llama, uno de los más grandes del país. La estructura del préstamo combina un tramo de 250 millones aportados directamente del BID Invest con la posible movilización de hasta 450 millones adicionales de instituciones financieras internacionales privadas que se pueden sumar a el primer desembolso que hace el BID. Los fondos financiarán la puesta en marcha y el aumento gradual de la producción en 2 plantas. Una de hidróxido, de litio, difícil a esta hora, dificilísimo, con capacidad para 25.000 toneladas anuales, y otra de carbonato de litio con capacidad para 23.000 toneladas anuales. Recuerden, esto es Salta y Catamarca, y ayer estuve charlando con alguien que está en San Juan, que está con el cobre, y me dijeron que entre las 3 provincias están creando un polo minero que no imaginamos el nivel de envergadura que va a tener dentro de los próximos 3 años. 7:45 de la mañana y ahora sí tenemos que ir directo a las voces de los protagonistas porque hoy tenemos de todo. Ayer hubo sesión en el Senado, pero también hubo declaraciones políticas y económicas en los medios de comunicación y en los streaming. Abrimos con Patricia Bullrich, la senadora nacional por la Libertad Avanza, que habló sobre cómo reemplazar las PASO. Lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene. Yo creo que lo que hay que ponerse de acuerdo acá es en cómo vamos a votar. Nosotros lo que no queremos es que se acorte 4 meses el gobierno porque las PASO adelanta casi. Uno pierde un año, el año que viene casi se pierde. Pero también hay que tener una forma, los partidos tienen que tener una forma, o las coaliciones tienen que tener una forma de resolver cómo se eligen los candidatos, porque no se pueden elegir todos centralizadamente o a dedo. Tiene que haber, cualquier partido político que quiera presentarse tiene que tener un sistema. Bueno, estamos pensando cuál es el mejor sistema. Y eso es lo que, digamos, reemplazar las PASO, tenemos que tener un sistema que todos estén de acuerdo. Así que eso es lo que estamos buscando. Pablo Cesbi, senador nacional, también habló sobre este tema y dijo que la sociedad no puede pagar los costos de las elecciones. Y básicamente lo que entendemos, y por eso está presentado el proyecto desde el oficialismo, es que hay que bajar el costo de la política. Las PASO tiene un costo, o tuvo un costo en el 2023 de alrededor de $200 millones. Entendemos que es un exceso, que no se debe cargar los costos de la política a la población, y en todo caso las internas tienen que ser resueltas por los partidos. Así que entendemos que es una discusión que hay que dar. Y también esto que hace a Ficha Limpia, que es un tema que quedó pendiente. Yo en su momento apoyé los proyectos que había, lo voté cuando era diputado, y entiendo que es algo también que en lo que tenemos que avanzar, así como también esto que decía antes, ¿no? Desde mi punto de vista personal no puedo hablar por los demás, creo que esto contempla a distintos partidos nacionales, como así también los provinciales, pero entiendo que es importante avanzar en esto de sacar las PASO, que es un costo, una interna cara para que la pagamos el resto de la sociedad. La senadora nacional por el PJ, Carolina Moisés, habló sobre el fracaso del peronismo y dijo que se olvidó de la mayoría. En el 21 perdimos a la familia peronista, ¿saben por qué? Porque la discusión económica de redistribución de los recursos estaba en el núcleo de la familia peronista, donde tenía un laburante privado, tenía un planero, tenía un trabajador municipal, un empleado bancario y una jubilada. En esa mesa del domingo, que eran todos peronistas, empezaron a mirarse entre ellos a ver quién ganaba más y hacía menos, quién laburaba más horas, pero resulta que ganaba menos que el otro que no laburaba. ¿Qué pasó? Después, en los 4 años, terminamos representando minorías y nos olvidamos de representar a la mayoría. ¿Y qué pasó en el 23? Vino el hijo y no solamente votó por Milei, sino que lo convenció al padre y al abuelo de que voten por Milei. ¿Por qué? Porque el proyecto del peronismo no alcanzaba, o no le alcanzaba sus expectativas. Y me molesta que los propios dirigentes que fueron artífices de ese fracaso por los errores que cometieron en sus decisiones, ahora vengan a tener la vara moral para decirnos a nosotros quiénes somos traidores y quiénes no. El diputado nacional Fernando de Andrés dijo que están en negociaciones justamente con la Libertad Avanza y vienen con un mandato del partido porque no quieren que vuelva el kirchnerismo.
Nosotros venimos acá con el claro mandato de nuestro partido, de Mauricio Macri, de hacer todos los esfuerzos necesarios para blindar el cambio de la Argentina para que no vuelva el kirchnerismo. Y en ese sentido, bueno, la situación económica por supuesto que es una preocupación y la verdad que nos llevamos datos muy alentadores por parte de Diego, que hizo un repaso de los 13 de los 15 indicadores que tiene el EMAE que están en evolución. Por supuesto esto es heterogéneo, por supuesto que falta. También datos alentadores de la recaudación, de la inflación, así que en ese sentido le dedicamos un buen rato. Hablamos también de un repaso por los distritos de la provincia, cómo está la situación política de cada uno. No hablamos de los distritos que gobierna el PRO. Y como dijo Cristian recién, la verdad que la agenda de ayer, en el sentido también del blindaje, del cambio de la Argentina, lo que aprobamos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, fue muy importante. El diputado nacional Cristian Ritondo, que estaba junto con De Andrés, también habló con los móviles fuera de Casa Rosada al salir de la reunión y también se animó a decir quién sería el mejor candidato para representar a la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. No, eso no lo discutimos, pero seguramente, a ver, todos queremos, si vamos juntos todos queremos ganar, con lo cual los mejores candidatos en cada uno de los distritos, sin importar si es del PRO, de La Libertad Avanza o si hay una alianza con el radicalismo, porque la lógica que tiene es que ganar, blindar el cambio y tener la mayor cantidad de votos posible, con lo cual no es una discusión, creo que todos tenemos la madurez suficiente de entender que el año que viene volvemos a discutir dónde queremos que esté la Argentina y no volver atrás. ¿Quién sería el mejor candidato en provincia? Sin duda, Diego para mí es el mejor candidato en provincia de Buenos Aires. El analista financiero Federico Domínguez estuvo en la pantalla de La Nación y habló sobre lo que evitó el superávit fiscal. Y si uno mira todo lo que eran los números en diciembre del 2023, con reservas negativas por menos 11.000 millones de dólares, deudas por importaciones por 40.000 millones de dólares, casi 4 bases monetarias en pasivos remunerados de corto plazo, todos los precios controlados, realmente tenías una situación, sumado el déficit consolidado de 15 puntos del PBI, que te podía llevar perfectamente una hiperinflación. Y lo que nadie apostaba en ese momento es que en un mes se podía alcanzar el equilibrio fiscal, el superávit fiscal, que fue lo que evitó que la situación se complicara mucho más. El jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que estuvo también dando una entrevista ayer en una pantalla de un streaming, habló sobre cómo va a resolver el tema de la nueva ley de inocencia fiscal, la salida de los dólares que la gente no pudo ahorrar en su momento en el sistema formal. Argentina rompió el origen, sin moneda, sin sistema financiero sólido. Y eso lo estamos reconstruyendo. Inocencia fiscal es parte del tema para que los dólares que la gente pudo ahorrar puedan ingresar al sistema con algunas restricciones y matices. Y por otro lado tenés la reforma del Banco Central, que son proyectazos. El presidente de Palladini, la empresa de embutidos, de fiambres, Pablo Palladini, también dio una entrevista y habló sobre la época en la que no se podía bajar de los contenedores de los barcos porque tenían la amenaza del secretario de Comercio. Escuchen esto. Y teníamos lo que era la famosa cuota Hilton en aquel momento de parte de carne vacuna, que la dejamos por presiones del gobierno del secretario Moreno, que nos bajaba los contenedores del barco cuando ya estaban vendidos los productos. Había que explicarle a un cliente alemán diciéndole: no te puedo mandar porque me bajaron el contenedor, porque no nos dejan exportar. Y el alemán te pregunta: ¿pero cómo no tenés problema de dólares vos? Sí. Por lo menos había internet en ese momento, entonces el alemán entraba en internet y no era que Palladini le estaba mintiendo. Que nosotros como país tenemos que tener esa estabilidad para las inversiones. Es decir, porque el que quedó mal no es Palladini, quedó mal la Argentina en ese momento. Entonces ese alemán, hablando con otro amigo alemán, le dirá: che, no vayas nunca a Argentina a comprar carne porque te puede pasar esto. Cuesta muchísimo hallar un cliente en el exterior, cuesta horrores. Eso es lo que tiene que hacer la Argentina, demostrar que es estable, que es seria, que va a cumplir con sus normas y con sus leyes, y que no porque cambiemos de un gobierno a otro, tiremos todo a la basura. El economista Diego Bocio habló sobre la falta de crédito en la Argentina, a pesar de que en el último tramo algo de crédito empezó a crecer, dice que es insuficiente. No hay crédito hipotecario en la Argentina, no hay crédito hipotecario. Cuando uno mira una serie del porcentaje de crédito hipotecario en términos de PBI, la Argentina es de los países más bajos en América Latina, y ni hablar con los países desarrollados. La gente por lo general toma crédito no para comer, no para comprarse un par de zapatillas o comprarse pilchas. La gente toma crédito en los países que funciona. Países desarrollados. Y sí, no, pero también en Chile, en Perú y demás, donde baja la inflación, para comprarse la casa y comprarse el auto, para las grandes cosas. Entonces vos ves la gente endeudada, pero endeudada con esa lógica. Los autos por modelo de leasing, las casas por hipoteca, las hipotecas tienen baja tasa de interés. El crédito tiene la perspectiva a largo plazo y la confianza. Cuando se rompe el crédito, el sistema capitalista está trunco, es como una bicicleta que se le sale la cadena.
Por último, el ex jefe de gabinete, Guillermo Francos, estuvo esta semana dando distintas entrevistas en distintos canales y en una de esas declaraciones, en una de esas entrevistas, reconoció que parte de las críticas que le llegaban a él directamente como funcionario venían de la fuerza propia. Vos viste que en los gobiernos siempre hay distintas visiones a veces o distintas posiciones internas y yo sentí que esta forma de comunicarse en las redes, yo percibí que había un persistente ataque o cuestionamiento a mí, me hacían renunciar todos los días, decían que me iba, como pasó al principio también cuando me decían todos los días, sabía que me iba embajador de Inglaterra, de embajador de Italia cuando era ministro de Interior o cuando fui jefe de gabinete, ahí como recién estaba empezando no, pero ya en esta segunda parte, después que ganamos la elección de octubre y se empezó y seguía eso intensamente. Yo no trato de no juzgar de dónde venía, tengo mis sospechas, algunas personas dicen que no fueron, pero no importa. La cuestión es que eso era algo objetivo, que me atacaban por las redes de la fuerza propia. Entonces yo lo fui a ver al presidente y le dije, mira Javier, la verdad es muy difícil ser jefe de gabinete cuando uno está siendo cuestionado permanentemente. Bueno, y ahí claramente dejó en evidencia algo que hizo público en algún momento, que aparentemente para el ex jefe de gabinete el que lo atacaba o lo hacía atacar a través de las fuerzas del cielo era el propio Santiago Caputo, cosa que nunca se pudo probar, pero este es el rumor dentro de la interna del gobierno.
697-9. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Buen día, 8 de la mañana en toda la República Argentina. Hola, Juli, me sumo. ¿Cómo están? Buen ¿Qué día. decís, Juanquito? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Pauli. ¿Tenés mejor la voz hoy o no? Al límite, sí. Ayer estuve en lo de Margarita Barrientos, muchísima gente en el Hilton. Un abrazo enorme a la fundación. Claro. Fue la cena de gala de recaudación de fondos, la pasamos realmente muy bien. Te vi charlando, sí. Pero muchísima. No, lo vi en sus redes. No te vi charlando. ¿No subiste nada? No subí absolutamente nada. No sé dónde la has visto, ¿No pero vi una está charla? bien. Eso es otra otra cosa. cosa. Bueno. Eso fue a lo que hice a la mañana. Claro, viste que él se fue después. Claro. Bueno, no sé quién subió tampoco, está bien. ¿Ves? Claro, viste, exponen, ¿Ves que Paulino, algo- no te estás dando cuenta ¿Sabés que Algo vi. en la charla estaba el que hizo de fantoche todo el éxito de los últimos tiempos? ¿En serio? Una El casa dueño éxito. de la fábrica. No, el CEO, El CEO. porque viste que la fábrica tiene 14 socios que Sí. son dueños, qué sé yo, que hace la historia del pescado Raúl, claro, que es la historia de Joaquín Livingston, Claro. traspasando, digamos, la pantalla en MasterChef y creando su propia marca de alfajor. Bueno, me resultó muy atractivo. Sí. Allí estuvo Pasti Lauría. Pasti Lauría es un creador de talento junto a Fede, su hermano. Ellos le vendieron a Live Nation una parte importante. Son los creadores del Duki, de los fenómenos más espectaculares en la música moderna. Gente que sabe. Que sabe un montón, porque el papá es una eminencia, estuvo Alberto Cortés, a tantos grandes consagrados, eran de Banfield y por lo tanto los conozco de allí, somos generacionalmente muy allegados. Sí, exactamente, y porque además fuimos a colegios muy parecidos en Banfield en los 90. Pero bueno, Pasti es un emprendedor nato, pero es un motivador como pocos. La verdad Es que me como encantó lo de Pasti. líder, que vos lo Sí, escuchás en y el te día de quedás. ayer. Sí, me pareció maravilloso, porque además con videos de Colapinto a los 14 años hablando de Colapinto, con lo de Julián Álvarez cuando quería jugar la final de la Copa del Mundo, con los que él promocionó, digamos, en su está vida bien artística, también dando cuenta de ese sacrificio, ese esfuerzo, ese fuego sagrado que hay que tener pero básicamente el hecho de que siempre la vida al final del camino es humana, primero y fundamentalmente humana. Obvio. Independientemente de todo lo que implica la inteligencia artificial y demás, y la belleza que implica administrar la inteligencia emocional para las personas. Que es lo que se habla poco, porque todo tan técnico, tan economicista en los últimos tiempos, lleva a pensar que hay que cuantificar, que hay que medir, y lo intangible tiene un precio extraordinario, que es el precio de lo infinito, que es lo de no tener precio justamente, y eso es ahí donde el valor de la vida se potencia y acrecienta. Bueno, me pareció brillante, pero en esa charla también después Carlos Melconian cerró casi como una especie de lanzamiento de candidato a presidente. Yo creo que tiene muchas ganas de ser candidato ¿Otra a vez? presidente. Sí, yo creo que Melconian está cerca ¿Cuánta de gente querer quiere ser presidente de verdad? Yo creo que le dan mucho valor a ser presidente y después cuando se sientan en esa silla se quieren matar. Bueno, tal vez están probando, qué sé yo, no sé. Hay gente que se siente y no la quiere largar, digamos. No, bueno, También es también cierto. hay de esos también, ¿no? Pero Dualde fue uno de los que padeció el poder, por ejemplo. Claro. Dualde le costó. Néstor Kirchner lo amaba. Carlos Menem también. hizo un también. culto de eso. Menem podría haber Alfonsín, sido emperador. Alfonsín lo vino a reconstruir, tal vez. Sí, y además al Pero final era un del camino. político de raza, Alfonsín. Por Entonces, supuesto. capaz que padeció el momento, pero Claro. no hubiera costado en otra época. Correcto. No, además tomó decisiones con un temple y Claro. una templanza Sí. inimaginables en la política de hoy. Y un digamos. contexto, Donde todo definitivamente. es Por eso, el digamos. contexto, yo creo que para Claro. él fue una adversidad, a Sí, pesar de que tenía totalmente. vocación. Sí, totalmente. Pero efectivamente hay personas que Sí. les cuesta más que otras, digamos. ¿Y de la Rúa qué pensás? Eh, Yo no lo tengo tan claro. Fue el último eslabón de una generación que concluyó con un proceso político en la Argentina que ya estaba terminado en el 98. Y que el cierre se lo puso el propio de la Rúa. Que fue una construcción no peronista dentro de un escenario donde ya el peronismo era hegemónico en la Argentina, en la vida política argentina. Sí. Y en consecuencia, ese acuerdo con Chacho Bordón, que era una especie de acuerdo para finalmente que una parte del peronismo acompañe ese proceso, termina cuando Chacho dice me voy. Me acuerdo. Y fue entonces terrible. eso, porque además era una coalición de distintos, de diferentes, porque Fernández Mejide y de la Rúa pensaban cosas distintas, pero armaron una coalición donde tenían cosas comunes. Era otra época porque dialogaban de todo, o sea, no había por esas supuesto. rivalidades que hay hoy. Y enfrente estaba Dualde. Claro. Y Alfonsín fue el más crítico desde adentro del partido y le hizo una interna muy importante en una situación económica absolutamente endeble, muy compleja, del 2001. Los que recuerdan, digamos, no tengo mucho que contarles, hace 25 años parece que es la historia del siglo XVIII de la Argentina, pero no, es ayer nomás.
¿no es cierto? Y de hecho la génesis de muchas de las cosas que tenemos hoy a cuestas y que nos pesan, Es el probablemente antes y el después tienen de ahí, sí. algo que ver con aquella mochila que cargamos desde el 2001, en términos sociales, en términos de fractura, en términos económicos, en términos políticos y tantas otras cosas. Bueno, pero esa fue la charla en Ezeiza. Le agradezco mucho al querido Gustavo Greco, que siempre me convoca en estos eventos, que es alguien que vos conocés también, supongo, de Mar del Plata. Sí. Que hace congresos muy atractivos, en donde había también muchos intendentes del conurbano y muchos desarrolladores inmobiliarios a propósito de toda la dinámica y la inercia de un mercado que está muy volátil, ¿no? ¿Y qué Muy te volátil. contaron? Los desarrolladores, digo. Que el costo aumentó 87% en dólares en los últimos 3 años y el precio de las propiedades entre 15 y 18, Exacto. por lo tanto se achicó demasiado la ganancia cuando no se convirtió en nimia. No hay mucho incentivo, que por caso los anuncios de Caputo no son para los desarrolladores, son para los que quieren comprar un departamento, ampliar o en su defecto un lote, pero no para el desarrollador, con lo cual ahí ven una falencia, lo que podría potenciarse de cara al futuro. ¿Creen que el segundo tramo va a estar pensado para ellos en algún sector del mercado? Puede ser. Sí, Melconian dijo, si alguien cree que el país se va a la mierda, no. Por ejemplo, al estilo Melconian, sí. No se va. Bueno, chicos, no se va. Pero si alguien cree que la economía rebota y va a ser pujante, tampoco. Vamos a convivir con este gris, dijo, a propósito del clima, y dependiendo, digamos, en qué lugar uno esté, va a estar gris más clarito o gris más oscuro, digamos. Está buena la analogía. Lo que dijo Melconian ayer, te cuento así al pasar, de su análisis en términos económicos, y se habló de la oportunidad de los dólares por venir, de esta cosa macroeconómica, pero él sostuvo que en realidad, pese a la presión cambiaria y a que los argentinos compran 30.000 millones de dólares por año, y que los dólares finalmente, es ahí cuando dice los dólares de vaca muerta terminan en Aruba, terminan en Miami, terminan en el colchón, terminan no en el apalancamiento de la economía real, porque no hay efectivamente una convicción respecto a la Argentina, y por eso la gente va al dólar y no se queda en pesos. Claro, no hay confianza. No hay confianza y no la hubo desde si querés, salida de los 90, salida de la convertibilidad. Claro. Y ese es el daño que vos dijiste. Claro, y eso es muy complejo de dar vuelta. Y máxime cuando efectivamente todo se juega a matar o morir, todo es River Boca, digamos, todo es grandilocuente, todo es de ahora y para siempre, y uno sabe que no es de ahora para siempre. Igual la confianza es siempre de un solo lado, ¿viste? No hay grieta ahí. La falta de confianza es histórica, es general. Sí. Sí, claro, es cierto. No importa quién gobierne, porque le van a tener desconfianza a un peronista como le tienen desconfianza a un libertario. Sí, pero hay momentos en los cuales cuales la confianza se recrea, creo yo. Por ejemplo, con Milei se recreó hasta cierto quiebre allá por mayo-junio, de la dinámica interna, de los conflictos internos, más el contexto electoral. En el caso de Macri se resquebraja después de los anuncios famosos de expectativas que te voy a contar a vos de diciembre del 2027, después de la victoria electoral, y alguna frustrada reforma en materia laboral por caso que el gobierno impulsaba por entonces del presidente Macri. Pero hubo una ventana en donde hasta Macri logra un blanqueo de más de 100.000 millones de dólares. Claro. Donde hasta incluso logra poner un bono en el mercado a 100 años. Sí, Macri, sí. digamos, ¿está bien? Bueno, Caputo fue ese. Pero claro. Yo me refería a la confianza de esto de seguir comprando dólares. Eso no cambió nunca, ¿entendés? Vos podés tener confianza en el gobierno, pero no en la moneda o no en las instituciones financieras. Bueno, es que Argentina es un régimen bimonetario, ¿no es cierto? Ya aprendimos todo. La moneda transaccional es el peso. Vos vas a la verdulería, yo compras con peso. Ahora, la moneda de ahorro, cuando vos haces una inversión en algo de un bien durable, por campo, propiedades, probablemente un auto ya hoy, etcétera. Dólar. Claro. ¿No es cierto? Viajás al mundo, ¿qué gasta? Dólar. Sí. El norteamericano va con sus dólares, nosotros vamos con dólares, no con los pesos. Sí. Me explico, digamos, ¿no? En europeo se lleva sus euros. Nosotros nos llevamos los pesos a, qué sé yo, China, y decimos, llegamos, si alguien va a Shanghái y dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Yo traigo pesos argentinos, ¿me los cambia? Bueno, mire, ¿qué? ¿Dónde? Sí, venga para acá. No hay. Es complejo, digamos, ¿entiendes? Vos querés comprar acá yuanes y también se complica, o el yen japonés, depende la relación. Bueno, linda charla de arranque. Mirá vos, Juanjo, al final del camino me hiciste casi la apertura, digamos, a propósito de... Hoy hizo conmigo lo mismo. No quería. No, pero está muy bien. En lo de Margarita Barrientos tuvo una lúcida Mirta Legrand, impecable. Vos sí, está a punto de cumplir los 100 años. Claro. Es una mujer maravillosa, porque además agarró el micrófono, porque motivó a que haya más donaciones. Estaba, por supuesto, el orfebre Juan Carlos Pallarols, estaba su hijo. Bueno, y hubo muchísima gente, pero hacía tiempo que no había tanta gente en el Hilton, desde la cena de la Fundación River. Por cierto, estaba el jefe de gobierno de la ciudad, estaba, por supuesto, ¿Macri Jorge no fue? Brito.
Jorge Macri sí. No, Macri Mauricio. No lo vi. No sé si no fue, pero no lo vi. Él fue siempre como un admirador Sí, correcto, de ella. Correcto, no lo vi. No sé si está en la Argentina. No, capaz que no está, claro. No estaba Rogelio Frigerio tampoco, que es un habitué también en estos eventos. Sí estaba el hijo, que ya dejó de correr karting, es un piloto y es el próximo Colapinto, me dijeron varios. ¿En serio? El hijo de Rogelio Frigerio, Mirá exactamente. Un chico muy joven. Y después sí, por supuesto, mucho del mundo del artístico, por supuesto, estaban en la conducción estaba Débora Plager, estaba María Belén Ludueña, la mujer de Jorge Macri, nuestra compañera Belu, claro, exacto. Un saludo grande a Belu. Quien hicimos radio. Muy además, buena, muy buena persona, muy buena compañera. Marplatense estuvimos también. en Canal 26, Sí, claro, exactamente. Ex reina de Mar del Plata fue. Mirá vos. Reina Nacional Sí. del Mar, sí, así se dice, no Sí, reina Sí, de Mar del no, Plata. bueno, él la asocia y ya. No está mal Él hace dicho. una simplificación. Yo lo entendí, yo lo ¿Me entendí. entendió? ¿Ves cómo sos? Por Y a supuesto. propósito lo decías Estaba Pamela David, por supuesto. Pamela David. Daniel Vila, que compró Naturalmente. en $50,000 y se lo obsequió a Muy Mirta bien. Legrand la pluma Sí. con la cual se hizo la noche. Muchas camisetas donadas por la mamá de Leo Messi. Muchas Ay, camisetas qué bien firmadas eso. por Messi que Ah, qué bien. por supuesto Tiene un valor impresionante. Sí, y aparte porque ella misma participó. Margarita bueno eso. Barrientos, naturalmente. Sí, estuvo muy bueno. Qué La lindo. verdad estuvo muy lindo. Bueno, qué sé yo. Hoy es el día de la ancianidad, Pau. No quiero olvidarme de nadie, de tanta gente. ¿Qué? Es que es el día de la ancianidad a propósito de lo de Mirta Legrand. Quería ok. comentártelo. porque Pero es si el vos le día de la llegás a decir ancianidad. eso a la señora Mirta, no le va a gustar. Pero tiene 100 años. Sí, pero no, ancianidad no le digas. Bueno, Lo pero lleva es muy muy bien, bien. pero se festeja. Una señora grande, como dice Celebra. ella, pero ancianidad ya la... Una señora grande que además no se guarda nada. No, nada de nada. Si a mí me invitan a la No. mesa de Mirta, le digo, no, muchas gracias. Mirta contó que cuando la llama Sí. para pedir para el Hospital Internacional de Mar del Plata, que Sí. ella es madrina, Sí. una camiseta de Messi, habla con Celia, la mamá de Lío, y entonces ella le pasa, porque le pregunta por Jorge, todavía en vida, y entonces ella le pasa a Jorge, y Jorge habla con Mirta y le dice, bueno, estoy un poco mejor, qué sé yo, y Mirta cuenta, bueno, no estaba tan bien porque a los pocos días falleció. No tiene tamiz, te cuenta todo, Mirta, ¿no? Genialidad. Chicos, Eso fue- finalmente quiero estar atrás, mejor ¿eh? si no está más con nosotros. Claro, ¿viste? Que correcto. bueno, señora. Bueno, nada, mucha gente, muchas gracias al querido Miguel Zarzur, que además me invitó a participar a su mesa, así que fue muy generoso como siempre. Bueno, ¿qué les cuento dónde está la Argentina hoy? Digamos? Por favor. ¿Dónde estamos? ¿Por dónde andamos? ¿Por dónde vamos? 8:12 ya en la República Argentina, con una temperatura de 11 grados. Un viernes mucho más benigno, más cálido, en perspectiva de un fin de semana que se supone que va a estar un poquito más arriba en la temperatura de lo que Menos hemos transitado en los últimos días. Bueno, primero en términos del deporte, un beso a Paula. Hay que decir que las Leonas mañana van por la tercera estrella, juegan la final ¿Viste? frente a Países Bajos a las 11 de la mañana en Wembley. Qué bien. Le ganaron Sí. ayer a Australia y ahora están jugando la final del Mundial. 1-0 fue la victoria en el día de ayer. Sí. Corazón de Leonas, Sí, publicable lo vi en al gol, tapa. sí. Y Igual también está Países en Bajos es el verdugo de Ah, Argentina, claro. históricamente. Y es la potencia máxima. Sí, en total. Holanda, Holanda, Países iba a Bajos, decir. como Sí, sí, quieras, Holanda. en el hockey. La naranja mecánica. Sí, no Correcto. sabés cómo juegan. Bueno, después Poncio debutando en River como figura central en los diarios como Popular, Olé, Crónica. Arrancó Poncio, pero River busca DT, dice Popular, Poncio la cara, no Poncio de Poncio Pilato. ¿Me Ah. explico? Poncio la cara. Ese Claro. es el juego de la tapa del diario Olé. El esta título, mañana. el se título arran- conceptual, digamos. Sí, pero si arrancamos así con el nuevo DT, no sé, no le tienen mucha fe. Bueno, no, yo creo que. O sea, ¿por qué no lo hay ensalzan expectativa. un poco más? Fue más fuerte ayer Chaudet, me pareció más Chaudet fuerte. fue tremendo. Chaudet Fue más tremendo. fuerte, sí, pero era ya una historia escrita, me da la impresión, ¿no? Se fue Coudet y ya le buscan un sucesor, dice Popular Crónica esta mañana. Crónica. ¿Pero cómo? ¿Eso es de ayer? No, no es de hoy, es de hoy. ¿Se fue Coudet? Porque es interino. Ah, En teoría, perdón, Poncio. con razón. Pero Poncio está terminando el curso de este técnico. ¿Qué pasa si a Poncio le va bien? ¿Por qué lo vas a cambiar? Se queda. Por lo tanto, es interino, pero no lo es. Pero si las cosas no fluyen, bueno, en diciembre tal vez, quizás, River vaya a buscar un técnico. No lo sé, que es cuando terminaba el contrato del Chacho. Claro. Pero Que perdón, de común acuerdo decidió rescindirlo con River y por eso lo presentaron en conferencia de prensa ayer por la tarde, Claro, a las yo 3 de la eso tarde lo con vi, Estefano Es una Ricardo forma y de el Rey. cubrirse para el club también. No, está bien, pero la pregunta es, si una persona como, en este caso, Poncio. no tiene terminado sus Va a estar estudios técnicos. Sí, va a estar el Pichi Escudero. Que Bueno, seguro- pero él no puede ser DT.
técnicamente. Si le va bien y gana, sí. Sí, no. Si puede tiene los ser, estudios, pero digo. el que firma es Coudet. Tiene que tener firma, perdón. Entiendo, el segundo. Entiendo que es el Pichi Escudero, que es el técnico de la reserva hoy. Claro. Ok, tenés que tener sí o sí el curso hecho. Sí, para... No, desconozco, no lo sé, por eso pregunto. Sí, Carlitos Tevez cuando también le costó, pero llegó Tuvo que hacer. Yo creo que va a acelerar el curso, no lo sé. La verdad que no lo sé. No tengo información, pero bueno, supongo, intuyo que si lo Poncio es un tipo de la casa, claro. Poncio es un ganador nato, creo que tiene, capitán, 17 títulos en River, un recorrido extraordinario. River hizo la comunicación en el día de ayer y es un tipo muy querido en el club. Okay. Y por supuesto que tiene todo el plafón para... ¿Cómo lo toman los hinchas? Yo creo que es una decisión que el hincha estaba demandando. Ok. Vos sos hincha, ¿cómo lo tomás? Es que yo soy un hincha muy particular, digamos. Bueno. Porque... Siempre lo mismo. Viste, le estoy haciendo una entrevista y no me No, es que... Yo soy Mirta. Tenés razón. Hola, Paulino, ¿qué tal? Feliz día. Gracias por venir. Feliz día, Mirta. Bueno, me gusta Leo Poncio en la conducción técnica de River. Listo, declaración de Paulino Rodríguez. Correcto, está bien. Ahí va. Vos vas a ir a ver esta noche, ya que me estás... vas a ir a ver o te vas a sentar en tu living... Me voy a acostar en mi cama a ver okay. la película de... ¿Cómo se llama? ¿La de Barreda? La de Barreda, con... toda una actuación maravillosa, según cuentan, de Luis Machín, ¿no? ¿No es Barreda, sí. Claro. Sí, se llama Barreda. Barreda se llama la serie. Luis Machín como Ricardo Barreda. El elenco principal es Mercedes Morán, Carla Peterson, Maite Lanata y Margarita Páez. Espectacular. Maravilloso. Bueno, ese va a ser mi plan de viernes. Y llego a terminarla, ¿no? Y no me quedo dormida antes. Dirección de Daniela Goyi, reconocida por dirigir El Rapto. Perfecto. Correcto. Bueno, se estrena hoy en... Hoy la veo. ¿Qué plataforma? En Prime Video. Prime Video. Muy Prime bien. Video. Ahí. Okay. Porque muchos van a preguntar si no, qué sé yo, dónde y demás. Yo En estoy más Prime. con Margarita y esas cosas por mi hija, etcétera, que es la quinta parte de la saga de Margarita, qué sé yo. Que además se despide en el campo argentino de polo. Mirá. No hay más entradas por ningún lado. Así que Sí. tengo que ir, pero no estoy encontrando entradas. Pero por vas lo a tanto, si conseguir alguien vos. no va, dicen que no va, qué sé yo, Sí. acá estamos, ¿no? Bueno. Qué ganas de tengo que grabarte. Necesito grabar. Voy a hablar con Mía igual. Le voy a decir a Mía que lo grabe. Sí, lo hace. Yo se lo pido, lo hace. ¿Quién? Mía. Que te grabe a vos en el recital. Saltando. No. Pongo lo de Margarita, ¿te imaginas? Con una bandana en la cabeza. Bueno, decía 8:17 en la mañana. ¿Dónde estamos plantados básicamente esta mañana, más allá de que es viernes y el cuerpo lo sabe? Bueno, primero que efectivamente hay muchos temas que trascienden lo deportivo. Hoy juega Boca, mientras tanto vuelve a su casa para recibir a Lanús a las 21:30, con Hernando operado ya con éxito en el día de ayer, y con Vareiro, que también terminó yendo al quirófano, digo, a propósito del tema del fútbol y demás, con el Dibu Martínez, que va a jugar en el Chelsea, y Enzo Fernández, que está muy cerca del City, parece ser, y el Kili González, que fue novedad ayer porque finalmente se confirmó que va a ser el director técnico de Messi en el Inter de Miami, entre tantos títulos importantes del mundo del deporte, independientemente de la continuidad de Colapinto que contamos aquí por la mañana con el grupo Alpine para el transcurso de la temporada 2027 bajo esa escudería, después de algunas versiones en sentido contrario en los últimos meses. ¿Dónde está la Argentina hoy? Bueno, básicamente en un contexto donde ayer hubo actividad legislativa importante. En el Senado se validaron 67 pliegos de jueces, fiscales y defensores. Sí. Poco más de 50 jueces, una docena casi de fiscales y un par de defensores. Tema importante, porque finalmente se llenan casilleros de la justicia muy relevantes, le dan operatividad, le dan ejecutividad, se supone que le da celeridad, no necesariamente le da eficacia. Eso depende de las personas, digamos, de la impronta, de la velocidad con la que los propios jueces tomen las decisiones. Pero por lo menos hay algo que la política no puede desconocer, que no podría estar pidiéndole celeridad a la justicia sin nombrar las personas que van a integrar esos casilleros de la justicia. ¿Se entiende a dónde voy? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, con lo cual, misión concluida para Juan Bautista Máiquez una vez más, que además hizo un posteo ayer a propósito de este respaldo con unanimidad que tuvieron los jueces, que ya habían pasado el pleno de la Comisión de Acuerdos, salvo el caso Bertuzzi, que para el kirchnerismo genera una fuerte resistencia y de hecho fue el único que tuvo objeciones, 44 votos a favor, 22 votos en contra en el transcurso del día de ayer, en una cuestión bastante parecida. Acá está lo de Máiquez, que da cuenta con rigurosidad de esto que yo les contaba, ¿no es cierto? 12, no llego a leer, pero ni por casualidad. ¿Ustedes llegan a leer ahí? Sí, yo te los leo, mirá. 45 Estoy más jueces. cerca nada más, ahí está, 45 jueces. 9 nuevos fiscales, 12 nuevos defensores y un nuevo nombramiento
de juez. Esto es lo que refleja Juan Bautista Máquez en el posteo en el día de ayer. Gracias al equipo de producción. Gracias por el Zoom. Gracias por el Zoom, claro, digamos, ¿no? Yo no leía, pero que estoy más cerca. También es cierto. Aclararlo para no hundirme No, tanto. por Está eso. muy bien. Es cierto. Está en todo, Nico. Muchas gracias, Nico. Más allá de eso, se firmaron 5 acuerdos bilaterales que estaban pendientes, 5 tratados. Y luego hubo sesiones en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura porteña, en la legislatura de la provincia de Santa Fe, en el Senado, y en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires terminó siendo una sesión de temas menores, pero finalmente allí asumió Agustín Romo como vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Y eso lo posteó Santiago Caputo. Claro. Que efectivamente es uno de los propios, Agustín Romo, que había sido desplazado, lo vamos a consultar, a cancelar en un ratito, por Juan Osaba, que era el candidato de Pareja, que fue el tercer candidato a senador provincial en La Plata, y terminó siendo el que preside ahora el bloque de La Libertad Avanza. Ese movimiento se dio a comienzos de año, en medio de la embestida de Karina Milei sobre el espacio de Santiago Caputo, por lo tanto allí se veía también la mano de Karina tomando posesión de áreas diferentes de administración de la gestión política a la que tenía inclusive en la previa de la discusión con Caputo. Pero ayer, naturalmente, se zanjó esa interna con esta resolución que termina por poner a Agustín Romo como vicepresidente primero en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Después, en la provincia de Santa Fe se aprobó el sistema electoral con el que van a ir a votar. Por ejemplo, va a tener una paso para vicegobernador. Un candidato a gobernador va a poder tener hasta 3 candidatos a vicegobernadores distintos y la sociedad va a ser la que elija cuál es la mejor fórmula. Que yo creo que es la respuesta que encontró Puyaro para, dentro de su espacio y su coalición, poner un candidato de distintos sectores internos, alguien del socialismo, alguien del radicalismo, alguien de un espacio más de centro derecha. Y que la gente elija con quién lo acompaña. Exactamente, quién va a ser él o la vicegobernadora del propio Puyaro. Más allá de eso, se estableció que hay un piso electoral de 4% para la distribución del sistema DONT, a partir del cual se eligen los diputados, por ejemplo, en la legislatura de la provincia de Santa Fe, y que va a haber debate obligatorio en los candidatos intendentes de todo aquel distrito que tenga más de 20.000 habitantes. Va a ser un debate obligatorio de los candidatos intendentes. Ya Rosario lo tiene hace mucho tiempo, pero el resto de Santa Fe no. Ciudad Capital también lo había instrumentado, de Santa Fe. Ahora va a regir para muchos distritos que lo van a tener que incorporar porque está dentro de lo que votó la legislatura de la provincia. Porque ahora, además el código electoral es provincial. Es increíble cómo cada provincia tiene su sistema y para poder, si no estás en Santa Fe, yo no lo entiendo. Sí, pero está bien, pero es el federalismo. No, está porque bien. Por eso los recursos son de las provincias. Está perfecto, no lo critico. Y también la ley penal, claro, esto es el sistema electoral, la ley penal. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires termina ayer la legislatura validando el acuerdo que firmó Jorge Macri con el gobierno nacional, Adorni, mirá vos, allá por febrero de este año, del traspaso del fuero laboral. Y ayer lo votó, porque si no lo votaba, como muchas leyes, si no adhieren las provincias, tampoco rigen. Por ejemplo, la alcoholemia, 0. Pero si vos no adherís, Ciudad de Buenos Aires no adhirió, Santa Fe no adhirió, mantienen su propia legislación, 0,5. Entonces vos en un lugar tenés 0,5. No, cruzaste la frontera y tenés 0. Claro, en Mar del Plata viste que es 0. Bueno, ley de tránsito. No es lo mismo en la provincia de Buenos Aires que en la provincia de Córdoba. Por ejemplo, las luces bajas. Sí. Entonces eso lleva tenés que estar muy atento, porque cada uno tiene su propia legislación. El otro día alguien me dijo eso respecto de, creo que era un cordobés que había venido a la ciudad de Buenos Aires y no sabía el tema del telepase en la Ilia. Viste que te cobran multas si vos no tenés telepase. Claro, lo tenía. Y le cobraron multa. Y sí, claro. Y la multa es el doble del valor del peaje. Claro. Sí, capaz que para él no le significó tanto, pero le sorprendió que lo multaron y no sabía por qué. Y claro, después se enteró y le digo, sí, es otro distrito. Igual como todas las multas, tenés una advertencia antes. Eso igualmente pero no vive acá. Es porque es automático. Y entonces, claro, eso hay que hacerlo más a nivel país, como la SUBE, por ejemplo, sin ir más lejos, para el transporte. Si vos vivís en la ciudad de Córdoba y no te enterás de lo que pasa acá, no te enterás. No, que eso es. pero te avisa igual. Hay un cartel que te avisa. Sí, te dice que si vos entras a la autopista tenés que tener telepase, bueno, si no te cobran multa. Sí, sí, pero correcto. si no lo viste, te avisa y por supuesto también te avisan. Porque ese es el justificativo para poder cobrar la multa también. No, está claro. Sí, lo cual no podría, porque alguien podría hacer una legítima defensa respecto a su desconocimiento de una norma y por lo tanto no es un incumplimiento, sino algo una que no estuvo. Exactamente. Por eso te tienen que advertir por caso con los radares, con las cámaras. Multas. Claro, también. Sí, es correcto. Bueno, esto es Santa Fe. Más allá de Santa Fe, después en la Ciudad de Buenos Aires se aprobó el traspaso de la justicia laboral, como les contaba hace un ratito, así que hubo legislaturas que estuvieron activas en el transcurso del día de ayer. Bueno, mientras tanto, ayer la Argentina
quedó excluida de la cuota de 300.000 toneladas de carne sin aranceles que habilitó Trump para bajar el precio en la mesa de los norteamericanos de la carne, un 25%. Dato que demuestra eventualmente que Argentina sigue siendo beneficiario, pero en esta quedó afuera, digamos. Pongámoslo en estos términos. Hablando de Trump yo creo que es noticia, no sé si tenemos el audio, porque se quejó de la rentabilidad de las empresas petroleras. Básicamente, ayer una, creo que es Exxon, ¿no? No recuerdo bien cuál es la petrolera que hace una rentabilidad extraordinaria. Ya te lo busco, mira. No tenía el papel por acá, lo que pasa es que me lo perdí, digamos. O sea que esta es mía, toda mía, digamos. Sí, las ganancias récord reportadas por las petroleras Exxon y Chevron, porque consideraron que obtuvieron beneficios excesivos a costa del alza de los precios de los combustibles. ¿Quieren escuchar a Trump al estilo Moreno? Claro, Moreno, Juan Domingo Perón, o efectivamente, aparentemente, una lógica en el mundo, empezar a ver algunas cosas respecto a que está bueno ganar plata, ahora alguien tiene que poner límite, porque lo contrario, la concentración de la rentabilidad puede trastocar al sano capitalismo. Y porque los mercados perfectos en general no existen. O no necesariamente son la regla, a veces se convierten en la excepción. Este es Donald Trump, mirá, hoy. I don't like it. Workers paying higher gas. Para los que están viendo en la pantalla de Canal 85, los que están siguiéndonos en YouTube, dicen, no le gusta. I should be the last one to say, because I'm a big free enterprise guy. Nobody bigger. And, you know, you're going to see oil when we're finished with Iran. You're going to see the prices drop through the floor. But they made too much money. Espera, too much money. Te lo voy a traducir. Dice, Chevron, too much money. ¿Lo dejamos terminar? ExxonMobil, too much money. Too much money. Si hablar de arriba que no te escucho. No me gusta, yo debería ser el último en decirlo, porque soy un gran defensor de la libre empresa. Exactamente. Nadie más que yo, dice el presidente. ¿Le sorprende que lo que digo? Lo diré en alto y claro, no estoy contento con hecho. Dice, Chevron hizo too much money, hizo mucho dinero. 14.000 millones de dólares. Hacía Exxon, mucho tiempo que no daba una rentabilidad como tal en el último trimestre. En un trimestre, 14.000 millones de dólares. Dice que las acciones de Chevron cayeron alrededor de 2% el lunes por la tarde a medida que bajaba el precio del crudo, pero hay que ver ahora cómo están después de esta declaración. No, y en cualquiera de los casos Trump dijo, cuando termine todo con Irán, se va a desplomar el precio y van a perder plata y demás. Anything we can get. ¿Te imaginas que efectivamente si Trump se mete en estos temas, todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, pero en Estados Unidos hay todo un debate. Porque le está complicando la respecto. elección, eso es lo que le correcto, preocupa a él. y porque además es a costa, como le decía el periodista, de que los norteamericanos pagaron mucho más caro la nafta y obviamente eso tuvo un impacto en la cadena, además de distribución, de logística, y aumentó el precio de los de alimentos, por ejemplo, en los Estados Unidos. De todo el costo de vida. Acá te dice, el pre-market está en este momento la acción de Chevron cotizando a $200 por unidad, 0,2 arriba ahora, pero ayer cayó. Ayer cayó un poquito. Sí. Bueno, más allá de eso de Trump, quiero decir que en Estados Unidos también hay mucho revuelo y muchas cuestiones vinculadas a algunas decisiones de Trump. Por ejemplo, una orden ejecutiva que busca renombrar el lago Ontario como Lago América. Ah, sí, lo vi. En medio de la discusión con Mark Carney, que es el primer ministro de Canadá. Sí. Se enojaron los canadienses. Y aparte dijo el propio primer ministro canadiense, las cosas deben llamarse por su nombre. Y este lago se llama el Lago Ontario, hoy y para siempre. Y él le va a poner, claro. Y Trump firmó una orden ejecutiva que procura cambiar el nombre por Lago América. Recuerden que tiene que ver con un lugar que comparten ambos países. Claro, es limítrofe. Es limítrofe. Sí, claro. Ahora, la verdad es que vos no cambiás con una orden ejecutiva lo que habitualmente es denominado de un determinado modo. Bueno, nosotros no, pero Trump sí. Tenía una infografía gigante y decía Lago América. No, y otra cosa, Trump publicó un mapa ayer del estrecho de Hormuz como nuevo territorio de Estados Unidos, como ha hecho con Venezuela, como ha hecho con toda América Latina, incluida la Argentina. En cualquier momento le pone el estrecho de Trump. Sí. Y en su red social, Truth Social, presentó un mapa con el estrecho de Hormuz como nuevo territorio norteamericano. Ahí va. Algo que, como ustedes saben, está disputando con Irán sin éxito. Irán ha firmado un convenio con Omán, incluso para el control de ese estrecho, que finalmente domina y que por el cual cobra peaje y junta plata, digamos. Está jugando al TEG, Trump. Sí, correcto. El problema es que lo hace en beneficio propio,
porque sabe, tiene información privilegiada, entonces dice cosas que hacen que las acciones que compran suban o bajen y por lo tanto él gane plata. Es el presidente que más plata ha acumulado en el ejercicio del poder personal, de patrimonio personal, que seguramente lo va a poner tras las cuerdas cuando deje el poder. El problema es que tiene tantos años que no va a ir preso y por lo tanto yo creo que eso es algo que le ha quitado límites a Trump respecto al primer Trump, del primer mandato de Trump, pero que es a todas luces muy artero y que está generando un cuestionamiento creciente sobre el marco de la institucionalidad que Estados Unidos siempre quiso defender. Bueno, más allá de eso, los industriales en la provincia de Buenos Aires pidieron una rebaja progresiva de ingresos brutos para impulsar la inversión. Ayer el gobierno, con títulos cortos y más tasa, y ICEBAE, renovó 96% de los vencimientos que tenían en el mercado y liberó 500.000 millones de pesos al mercado. Claro, esa es la lectura que hice esta mañana, es el Tesoro está mirando que por ahí necesitan liquidez algunos sectores de la economía, entonces en lugar de renovar más del 100, renovan menos y dejan ese saldo que lo va a inyectar a través del Tesoro en una cuenta que tiene el Banco Central, pesos a la economía para que haya más dinamismo. En una plaza que está seca, correcto, claro, como dicen los economistas, y por eso el consumo no repunta y por eso la situación es bien compleja. Ahí van a empezar a aparecer los aumentos del salario. ¿Viste esto que hablábamos ayer? Claro, y ahí el problema es si eso no termina validando aumento de precios luego, que es una escalerita que es difícil de articular. En cualquiera de los casos, hoy se reúne el Consejo del Salario a propósito de eso, 12:30 del mediodía, y se supone que efectivamente va a haber un aumento para un Consejo del Salario que va a determinar de todas maneras un incremento sobre un salario mínimo en la Argentina que está extraordinariamente devaluado, que ha perdido 40% en los últimos 3 años y en los últimos 10 ha perdido más del 60%. O sea que hoy es un tercio de lo que supo ser en 2015 en términos de referencia. Esto es descriptivo, pero es algo que ya perdió referencia, no tiene demasiado sentido. De hecho van a intentar ponerlo en 1 millón de pesos. Y no, claro, 1 millón de pesos podría ser la negociación de hoy, pero también quieren desde Capital Humano que las paritarias que están por debajo del 1 millón de pesos de bolsillo, o sea, 1.100.000 brutos, estén entre 800, 900 mil y 1 millón de bolsillo para todos aquellos sectores que tienen mucha cantidad de empleados. Por ejemplo, comercio, por ejemplo, servicios. Están tratando de ver de qué manera hacen que las empresas empiecen a estirar un poco más el salario privado en este caso. Exacto, correcto. Bueno, y después rápida revisión de ayer, así hacemos una pequeña pausa, nos metemos de lleno ya con el querido Alejandro Cancelare en todo lo que viene, escuchamos un poquito de música, nos vamos a Romina Winner, nos metemos de lleno con Ezequiel Marcusi en el clima, en el pronóstico de las perspectivas para el fin de semana. Ayer hubo centralmente 5 o 6 fotos relevantes. La primera, los 3 gobernadores de la región centro con Santilli en Casa Rosada. Frigerio, Yarlora, Puyaro. Que aparentemente empezaron a trabajar, a articular un proyecto donde ellos podrían estar incluidos en las zonas cálidas del norte argentino para grandes usuarios, es decir, la industria y el comercio. Que sea un alivio en verano para facturas que han llegado muy altas y que están complicando la ecuación de estructura de costos y tiene mucha tensión puertas adentro con el aparato productivo en ambas provincias, o en las 3 provincias. Segunda foto, la reunión del PRO con la Libertad Avanza, intentando avanzar en acuerdos electorales que todavía son muy verdes, a 14 meses de la elección de octubre del año que viene. Pero con el tema de agenda básicamente instalado de la reforma política y cómo el PRO se para frente a esa reforma política. Si acompaña o no la derogación o barra suspensión de las PASO. Cosa que no está resuelta, están más cerca, el gobierno lo pide, pero todavía no es un hecho. De hecho, no hay definiciones ni de Ritondo ni de Andrés al respecto, tampoco del partido. En principio el PRO estaba oponiéndose a esa decisión, con lo cual veremos qué ocurre. Pero eso ocurrió en el día de ayer, cuando Patricia Bullrich además dijo que este proyecto se va a desempolvar y se va a discutir en comisiones en el Senado en los próximos 15 días. Y es la reforma política integral la que quiere discutir Bullrich, que incluye ficha limpia, que el gobierno obturó el año pasado, con los votos de los misioneros que habían dicho por la mañana que acompañaban y después no acompañaron, por orden de la Casa Rosada. Escaparon por detrás. Y escaparon por detrás, se fueron, sí, correcto. Febrero del 2025. La reforma política, que incluye, entre otras cuestiones, una depuración de la cantidad de partidos políticos que tiene la Argentina, porque establece mayor cantidad de afiliados, porque establece mayores condiciones para ser un partido político a nivel nacional. Tenés que tener asiento en 10 jurisdicciones, no en 5, como habitualmente ocurre hasta acá. Y porque además para sostenerte como tal y recibir financiamiento del Estado, tenés que obtener un piso electoral determinado de votos en 2 elecciones consecutivas, entre otras tantas cuestiones. Por lo tanto, efectivamente, es una reforma más amplia que incluso la eliminación de las PASO. Veremos cómo le va al gobierno. De hecho, Patricia Bullrich, no sé si la escuchaste, dijo hay que buscar un mecanismo que lo suplante si se van las PASO.
Los partidos tienen que tener un Claro. mecanismo para poder elegir internamente. Bueno, porque Patricia entiende que es la única ventana de oportunidades que le abre a los aliados para que se sumen, de lo contrario no se van a sumar. Bien. Porque es un ordenador para la oposición, nunca para el oficialismo, que siempre ordena desde el poder. Los fierros, los instrumentos y el presupuesto. Todo eso junto, digamos. ¿No es cierto? En las provincias, en la nación, en los municipios. Bueno, y después las otras fotos que se dieron en el día de ayer tienen que ver con algunas postales que dejaron los gobernadores y el peronismo que está buscando articular cosas que por ahora le está costando mucho. Mucho. Como Kicillof recorriendo el interior de vuelta, muy contestatario de Milei, pidiéndole incluso presupuesto para afrontar políticas específicas para combatir el flagelo del niño. En una provincia que efectivamente ha sido perjudicada con los fondos desde la nación. Ese es histórico. Sí, y que ahora ha sido peor todavía Sí. porque el grifo terminó en 0. De hecho, nunca pisó la Casa Rosada. Gobernadores que nunca pisaron la Casa Rosada, ni siquiera por cuestiones protocolares. Infran, el propio Quintela. Claro. Kicillof, Melella, Sí. gobernador de Tierra del Fuego, Ujú. que además está en una pulsión muy importante por la intervención que le han hecho del puerto de Ushuaia. Sí. Básicamente determinada por Santiago Caputo y los suyos, que además hicieron mucho por las famosas salmoneras que ya se instalaron. Sí. En la vinculación de esto que siempre hablamos, los negocios públicos que terminan siendo cuenta propia de algunos privados. Bueno, 8:36 en la mañana. 11 grados.